Año 2047. Culiacán. Somos 4. Yo, Marcos el mecánico, Lía la física, y Toño que solo vino por las morras. Robamos un prototipo del laboratorio de mi tío. Máquina del tiempo del tamaño de un refrigerador. Funciona con 3 cosas: coordenadas, fecha, y anclaje emocional. Algo que te ate a esa época. Mi anclaje. El reloj de mi abuelo. Se paró el día que murió. 3:17 p.m. Programamos salto a 1987. Queríamos ver cómo era el mundo sin internet. Sin IA. Sin miedo. Toño dijo: agarren fuerte. Giré la manivela. El mundo se hizo ruido blanco. Y olía a óxido viejo. Llegamos de noche. En medio de una mina abandonada. Nivel 7. Paredes de piedra, rieles oxidados, vagones volteados. Lía revisó la máquina. Anclaje exitoso. Tenemos 6 horas antes de que el campo colapse. Toño alumbró con la linterna. En la pared, escrito con carbón: no bajen al nivel 8. Nos reímos. Clásico de minas. Leyenda urbana para turistas. Marcos pateó una lata. El eco tardó 7 segundos en volver. Pero el eco dijo algo más. Bienvenidos. Con mi voz. Yo no había hablado. A las 2 horas escuchamos el primer arrastre. Como cadenas mojadas sobre piedra. Lento. Metódico. Lía sacó los planos viejos de la mina. Nivel 8 no existe en los mapas oficiales. Fue sellado en 1973, dijo. Después de que 23 mineros desaparecieron en una sola noche. Toño. ¿Y qué los mató? La máquina pitó. Pantalla en rojo. Entidad detectada. No orgánica. No de este tiempo. Entonces lo vimos. Bajando por el pozo del elevador. Alto. 3 metros. Piel como obsidiana agrietada. Y en el pecho, relojes. Cientos de relojes de bolsillo. Todos marcando horas distintas. Todos girando al revés. Cada reloj latía como corazón. Marcos susurró: es el colector. ¿Colector de qué? De años, dijo. Se alimenta de tiempo robado. Por eso la mina se cerró. Estaba cazando aquí. El colector no corre. Camina. Pero cada paso suyo retrocede 1 año en el área. Dio 3 pasos. La linterna de Toño se volvió de carburo. Su celular, un radio de transistores. Dio 2 pasos más. Mis tenis Nike se hicieron huaraches. Lía gritó: no puede vernos si no hacemos ruido, y si no pensamos en el futuro. ¿Cómo no piensas en el futuro? Concéntrate solo en el ahora. El presente lo ciega. Corrimos. El arrastre de cadenas atrás. Cada paso igual 1 año menos. Pasamos por un vagón y se oxidó completo frente a nosotros. De metal a polvo en 3 segundos. El colector tocó la máquina del tiempo. 50 relojes de su pecho se sincronizaron a 3:17. El reloj de mi abuelo empezó a girar al revés. Nos encontró por el anclaje, dije. El reloj de mi abuelo. Es tiempo puro para él. Llegamos al nivel 8. Puerta sellada con 7 candados. Detrás, un cuarto circular. En el centro, un agujero negro del tamaño de una moneda. Lía entendió. La mina no se cerró para encerrar a los mineros, se cerró para encerrarlo a él. ¿Y ahora qué? El colector llegó a la puerta. No la tocó. Solo puso su mano. Los candados se hicieron herrumbre. Cayó en 7 segundos. Me miró. Y habló. No con boca. Con los relojes de su pecho.
Todos a la vez. Devuelve lo que tomaste. 1 año por cada viajero. O te llevo los 4. Miré mi reloj. 3:16 p.m. Queda 1 minuto de anclaje. Marcos agarró un pico. Luchamos. No, dijo Lía. Si peleamos, nos quita 80 años de vida. Morimos viejos aquí mismo. Toño lloraba. Yo no quiero ser viejo. Entendí. El colector no odia. Cobra. Tomamos 4 años prestados al viajar. Él cobra interés. Miré el reloj de mi abuelo. 3:17 p.m. La hora exacta de su muerte. Si lo uso de anclaje otra vez, ¿qué pasa? Lo arranqué de mi muñeca. Lo aventé al agujero del centro. Grité. Toma este año. Pero solo este. El de 1987 a 1988. El colector se detuvo. Los 300 relojes de su pecho se callaron. El agujero absorbió el reloj. Y escupió luz blanca. 1 año completo. 365 días. Cayó al suelo como polvo dorado. El colector lo inhaló. Y retrocedió. Deuda pagada, por ahora, dijeron los relojes. Dio media vuelta. Caminó al pozo. Subió al nivel 7. Se fue el arrastre. Corrimos a la máquina. 3:17 p.m. exacto. Giré la manivela. Ruido blanco otra vez. Despertamos en 2047. Laboratorio de mi tío. La máquina echaba humo. El reloj de mi abuelo, desaparecido. Lía revisó su mano. Tenía una arruga nueva. Nos quitó 1 año a cada uno, dijo. Por el viaje de regreso. Marcos se rió. Toño lloró. Yo miré mi muñeca. Sin reloj. Sin anclaje. En la mesa, donde cayó el polvo dorado, había una nota escrita con carbón. Nivel 8 abierto. Gracias por el año. Volveré en 7 saltos. Se han pasado 7 viajes desde entonces. Cada vez que usamos la máquina, el arrastre de cadena se escucha 3 segundos antes de llegar. El colector nos está cazando de vuelta. Y mi reloj apareció ayer en mi cajón. Marcando 3:17 p.m. Girando al revés. Con una grieta nueva. Y adentro, grabado diminuto. Te quedan 6 años antes de cobrarme todo. Si viajas en el tiempo, lleva monedas. No relojes. El colector prefiere los relojes. Y siempre cobra interés. Han pasado 3 meses desde que volvimos. El reloj de mi abuelo apareció en mi cajón. Grieta nueva. Girando al revés. Marcando 3:17 p.m. siempre. Nunca cambia. Lía lo escaneó. Emite radiación de año 1987. Es un ancla, pero podrida. Cada noche a las 3:17 am suena. Un tic. Fuerte. Como si alguien tocara la puerta. Toño ya no duerme aquí. Dice que escucha arrastre de cadenas en el pasillo. Marcos revisó las cámaras. A las 3:17 am, por un segundo, aparece una sombra de 3 metros en la esquina. Con relojes en el pecho. Nos quedan 6 saltos antes de que cobre todo, dijo la nota. Llevamos 1. Quedan 5. No tuvimos opción. La máquina se activó sola a las 3:17 p.m. Coordenadas fijas. Mina nivel 8. Fecha. 1967. Llegamos a un laboratorio subterráneo. Gente con batas blancas. Gritando. En el centro. El colector, pero joven. Sin relojes en el pecho. Era humano. Se llamaba Dr. Calderón.
Gritaba. Cerré el tiempo mal. Ahora me cobra a mí. Entendimos. El colector no nació monstruo. Fue el primer viajero. Abrió un portal en 1973 para robarle años a su esposa enferma. Le dio 20 años más de vida. Pero el tiempo siempre cobra interés. Él se convirtió en cobrador. En cárcel viviente. Cuando nos vio, sus ojos se pusieron blancos. Los relojes empezaron a crecerle en la piel. Susurró. Tú, el del reloj de 1987. Tú rompiste la cadena. Toño gritó. El colector alzó la mano. Y retrocedimos 20 años en 2 segundos. De 27 años, a 7 años. Niños otra vez. Lía lloró con voz de niña. Nos está cobrando por adelantado. Marcos, que ahora tenía 9 años, entendió primero. El reloj de tu abuelo no es ancla, es deuda. Y la deuda se pasa. ¿A quién? Al que lo tenga puesto a las 3:17 p.m. del salto 7. El colector no nos quiere muertos. Nos quiere a nosotros en su lugar. Para que él sea libre. Para que uno de nosotros se ponga los relojes en el pecho. Por eso nos persigue. Por eso nos deja vivir 6 saltos. Para que el miedo madure. Para que el año que nos quite, valga más. A las 3:17 p.m. volvimos a nuestra edad. Pero con canas nuevas. El reloj en mi mano ahora tenía 2 grietas. No voy a mentirte. Los siguientes 4 saltos fueron infierno. Salto 3, 2047, un día antes de robar la máquina. Vimos nuestra versión robándola. El colector estaba detrás de nosotros. No nos tocó. Solo observó. Salto 4, 1453, caída de Constantinopla. El arrastre de cadena se confundió con cañones. Pero los relojes en su pecho marcaban la hora exacta de nuestra muerte. Salto 5, 12,000 AC, era de hielo. Sin fuego, sin armas. Solo frío. El colector caminó sobre el hielo sin dejar huellas. El tiempo aquí no avanza. Nos envejeció 10 años en 1 hora. Salto 6, 3:17 p.m, hoy, mi cuarto. Llegamos aquí. A mi cuarto. La máquina se rompió. Humo. Chispas. El reloj de mi abuelo saltó de mi mano. Flotó. Y en la puerta, el colector. Completo. 300 relojes. Todos en 3:17. Ya no camina lento. Corre. Porque ya no le quedamos años. Le quedamos nosotros. Está frente a mí. Puedo oler a óxido y años viejos. Alza su mano. Los relojes de su pecho giran al revés más rápido. Último salto, dice con 300 voces. Elige quién paga. Marcos, Lía, Toño y yo. Los 4. El reloj de mi abuelo flota entre nosotros. 2 grietas. Falta una grieta para romperse. Para liberarlo a él. Para esclavizarme a mí. Toño cierra los ojos. Lía me empuja. Tú empezaste esto. Marcos niega. Ninguno. El colector extiende la mano. A 1 centímetro de mi cara. Y el reloj explota. Luz blanca. Ruido de 1000 relojes rompiéndose a la vez. Todo se vuelve 3:17 p.m. Para siempre. Última cosa que escucho antes del blanco. El colector riendo. Y diciendo con mi voz. Gracias por los 60 años. Ahora me toca cobrarle a tu hijo. El reloj se rompió. Pero la deuda no. La luz blanca nos cegó. Cuando abrimos los ojos, no había nada. Blanco infinito.
Sin piso, sin techo, sin tiempo. El colector estaba frente a mí. Ya no tenía 300 relojes. Solo uno. El de mi abuelo. Entero. Sin grietas. Girando normal. El último salto, dijeron sus 300 voces a la vez. Tú decides. Marcos, Lía y Toño estaban congelados. Estatuas de sal. El colector puso el reloj en mi mano. Rompe el reloj. Yo desaparezco. Ellos viven 80 años más. Tú mueres aquí, a los 27. Opción 2. Ponte el reloj. Yo desaparezco. Ellos mueren hoy. Tú vives 300 años. Como yo. Cobrando años a otros. Miré el reloj. 3:17 p.m. La hora que mi abuelo murió. Pero mi abuelo no murió. El colector me mostró. 1987. Mi abuelo frente a esta misma máquina. Él fue el primer viajero. Él rompió el primer reloj. Y el colector le ofreció lo mismo. Muere tú, o vive 300 años cobrando. Mi abuelo eligió vivir. Por eso separó su reloj a las 3:17 p.m. Ese día dejó de envejecer. Se volvió el colector. Y me dejó el reloj a mí. Para que el ciclo siguiera. 7 generaciones, susurró el colector con voz de mi abuelo. 7 elegidos. 7 saltos. Y el último rompe la cadena, o la continúa. Toño abrió un ojo. Susurró. Rómpelo, bro. No vale la pena. Lía lloraba sin sonido. Tenemos hijos en 2047. No los conoces. Marcos solo movió la cabeza. No. El colector acercó su mano de obsidiana a mi pecho. Sentí los 300 relojes latiendo. Esperando un nuevo corazón. Cerré los ojos. Recordé la mina. Nivel 8. La nota. Volveré en 7 saltos. Eran 7 saltos para llegar aquí. No para que él volviera. Eran 7 saltos para que yo volviera. A esta decisión. Abrí los ojos. Y rompí el reloj con las 2 manos. El cristal se hizo polvo dorado. Las manecillas volaron como cuchillos. El colector gritó. No de dolor. De alivio. Los 300 relojes de su pecho cayeron al suelo. Uno por uno. Silencio. Su piel de obsidiana se hizo polvo. Su cuerpo de 3 metros se hizo aire. Antes de desaparecer completo, me susurró con voz de mi abuelo. Gracias, nieto. 300 años fueron suficientes. Ahora descansa tú. El blanco infinito se hizo negro. Y luego, mi cuarto. 2047. 3:18 p.m. El reloj de la pared marcó 1 minuto más. Por primera vez en 60 años. Marcos, Lía y Toño respiraron. Vivos. Viejos. Libres. Toño me abrazó. ¿Cuántos años perdiste? Miré mis manos. Arrugadas. Canas. 87 años en un segundo. Sonreí. Los necesarios. 30 años después tengo 117 años. Sentado en una banca. Culiacán, 2077. La máquina del tiempo está oxidada en un museo. Nadie la usa más. Lía murió hace 10 años. Con hijos, nietos, bisnietos. Feliz. Marcos murió hace 5. Riendo hasta el final. Toño vive en una casa de retiro. Cada noche me llama a las 3:17 p.m. ¿Escuchas cadenas, bro? No, le digo. Solo silencio. Y está bien. A veces, en las noches, sueño con una mina. Nivel 8.
Y veo a un niño de 20 años romper un reloj. Soy yo. Pero no soy yo. Es el ciclo. Alguien siempre tiene que pagar la deuda del tiempo. Esta vez fui yo. Para que nadie más lo pague. Si encuentras un reloj viejo parado a las 3:17, no lo toques. Déjalo ahí. El tiempo cobra. Pero hoy, ya pagué por todos. Fin.